Soy el pastor Juan José Gil. Estuve escuchando recientemente a un ingeniero alemán, creo que se llama Mark Witte, que tomó la decisión ya hace unos años de tomar más bien un tipo de vida contemplativo, más bien en la naturaleza, para disfrutar precisamente de la observación de la naturaleza, de la observación de su propio cuerpo, en fin. Es muy interesante porque pone énfasis en el hecho de que tenemos costumbres, hábitos que hemos heredado del sistema o que hemos sido influenciados por el mundo, por la gente, hábitos que se han transformado en algo así como dependencias, ¿no? Y una de esas dependencias, habla de varias, pero una de esas sería algo así como la comida o el régimen de comidas o el horario de comidas que estamos llevando, que nos hacen muy vulnerables y nos hacen totalmente dependientes precisamente de la industria de la alimentación y demás. Y él estaba mostrando que en realidad el ser humano para vivir pues no necesita ni mucho menos esas cantidades de comida y que de hecho es mucho mejor para el organismo mantenerse sin tanto alimentación que puede llegar a ser completamente nociva para la salud y convertirse hasta en causa de enfermedad. Bueno, ya sabemos los problemas que hay en la sociedad, especialmente en la occidental, con todo lo que tiene que ver con sobrepeso, en fin, lo que ya sabemos a base de productos prefabricados, la industria alimentaria poniendo demasiadas cosas dentro de lo que se vende y muchas de ellas pues perjudiciales no solo en grasas muy saturadas, sino también pues en otros elementos que sabemos que no nos ayudan, aceites extraños y demás. Bueno, pero al margen de todo lo que sabemos que hay en la alimentación, que no es bueno, que de hecho es perjudicial, una de las cosas que le estaba diciendo es que si aprendemos el control sobre el ritmo de la alimentación y sobre todo a no comer tanto, a comer más bien poco, entonces experimentamos pues una mejora en general y también descubrimos que tenemos energía más que suficiente para seguir adelante y hasta cierto punto cumplir nuestros objetivos siempre que no tengan una demanda excesiva de energía. Pero ya he visto en algunas otras ocasiones, no hace tanto, hablar de esto a un bien conocido preparacionista español, que hablaba también de eso, de la importancia de entrenarse en supervivencia con ayunos, para comprobar que si ayunamos y nos acostumbramos a un régimen mucho más moderado de comidas, nos daremos cuenta de que en realidad no necesitamos tanto y eso nos da a nosotros un poder sobre lo que podríamos considerar comida impulsiva o la tendencia a la comida sin la cual parece que vamos a desmayar, que no vamos a poder sobrevivir y que se vuelve contra nosotros ya que va a demandar, como si fuera cualquier otra adicción, va a demandar de nosotros el estar en busca continuamente de eso que hemos asumido como alimentación para nosotros. Me ha parecido muy interesante porque yo sé que muchas de las personas que están mirando al futuro y lo ven como ese futuro distópico del que hablamos, como muy difícil, que nada tiene que ver con lo que hemos vivido hasta ahora, donde puede haber hambrunas y donde va a haber persecución, donde va a haber un control excesivo, esclavista de parte del sistema hacia la población. Entonces, claro, cuando miramos en esa dirección, nos podemos asustar pensando, bueno, ¿y qué va a pasar si no podemos comer? Imagínate cuando leemos Apocalipsis 13, que nos habla del gobierno de la bestia y nos dice que se va a instalar la marca,
lo que conocemos como la marca de la bestia, de manera que nadie pueda comprar ni vender sin tener esa marca, y de pronto aparece esta sombra como un fantasma. ¿Y qué vamos a hacer entonces si no tenemos esa marca? ¿De qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a podernos desenvolver con nuestras necesidades básicas y tal? Y yo sé que eso paraliza a mucha gente porque no se tiene, ni mucho menos, un control sobre la alimentación, no se tiene la mayoría de las veces la experiencia de los ayunos, de saber cómo el cuerpo humano, y esto es una cosa que me gustaba de este youtuber que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que ha salido en varios medios de televisión y tal en España, y que nos estaba diciendo cómo él se entrenaba en ayunos, entrenaba a sus hijos en ayunos, se entrenaban como familia, precisamente para darse cuenta de que no es tan acuciante. Claro, cuando pensamos en eso, pues podemos entender también el régimen que llevan algunos animales. La mayoría de los animales ni siquiera come cada día. Algunos sí, van buscando y si encuentran algo lo van tomando, pero mamíferos de gran envergadura como los leones y la mayoría de los felinos, pues quizá comen una vez a la semana o cada 10 días o en fin, cuando encuentran el alimento y se pueden saciar. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando afrontamos este futuro y pensamos en todo eso que nos puede ocurrir, como es persecución, como es control exhaustivo, cuando es necesario dejar el sistema atrás, de hecho ya lo es, especialmente para acostumbrarnos a estar en la naturaleza, a valernos de ella y sobre todo a darnos cuenta de que ese impulso que tenemos casi enfermizo a tenernos que saciar al máximo de la comida, que si no parece como que que no vamos a poder seguir adelante, que nos va a dar algo, que nos vamos a desmayar y tal. En realidad funciona al revés, es decir, todo lo que estamos comiendo, esas cantidades y todo eso está provocando más patología, más enfermedad en nosotros que el ayuno. El ayuno en realidad obra en nuestro beneficio, porque nos limpia, nos depura, produce la autofagia, que tanto se habla de ello como un mecanismo de depuración y de fortalecimiento físico, todo lo contrario de lo que se piensa. Y eso sí que está demostrado y está comprobado. Y no puedo dejar de pensar en los ejemplos que tenemos en la Escritura. El propio Jesús, como leemos al principio de los Evangelios, cuando va a empezar su ministerio, se retira al desierto y hace un ayuno de 40 días seguidos. Y una de las frases con las que derrota la tentación es: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a mi entender, lo que nos está diciendo Jesús es que podríamos pasar mucho más tiempo sin comer si nos alimentamos de la motivación correcta, de lo espiritual, si tenemos nuestras emociones alineadas con Dios, con la paz, con la verdad, en fin, con el cielo, en resumen. Y que la energía que recibimos por lo general no solo procede del alimento, sino que procede también de otras cosas, entre ellas la motivación. Y muchos hablan de esto como la energía que realmente nos motiva, la energía que nos hace seguir para adelante, la energía que nos da fuerza, como se ha visto en muchos casos de accidentes, gente que se ha quedado perdida en los desiertos o en las grandes selvas y que se han visto en territorios totalmente despoblados y que les tardaba días y semanas encontrar a alguien que les pudiera socorrer de alguna manera. Y sin embargo han sobrevivido porque se han sentido motivados a avanzar y esa motivación ha provisto energía suficiente y necesaria para lograr alcanzar objetivos que parecían completamente inalcanzables o imposibles. Nosotros como creyentes tenemos algo que no utilizamos demasiado, como es la fe, es decir, la capacidad de confiar en la provisión divina, la capacidad de confiar en que podemos seguir adelante porque Dios está con nosotros y Él nos da las fuerzas para continuar.
Digo todo esto porque debemos de despertar también en esa dirección. No estamos comiendo de forma racional, estamos bastante insertados en lo que consideramos el consumismo alimentario. ¿Cómo? Pues a través de lo que nos han enseñado desde niños y que parece como que no pudiéramos superar o prescindir de eso. Y si además le añadimos el desconocimiento que tenemos de la naturaleza, de las cosas que se pueden comer, y que en realidad con muy poco podríamos avanzar, entonces ese desconocimiento produce en nosotros un temor, el miedo a lo desconocido, el miedo a que nos falte, el miedo a que desmayemos, el miedo a la muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque no es así. Es decir, sí que podemos avanzar muchos días en un largo ayuno hasta que finalmente la provisión llegue. Y ahora el punto más importante es que Dios nos va a proveer. Y no nos tenemos que olvidar de eso, porque Dios está con nosotros y si Él fue capaz de proveer a todo un pueblo de 1,5 millones aproximadamente de personas, o quizá un poco más, en medio del desierto, cruzándolo por 40 años, y Dios les cuidó, les proveyó de lo que necesitaban, el maná, por ejemplo. El maná era un alimento muy ligero, muy liviano, pero era suficiente para mantenerles en marcha durante todos esos años, 40 años de peregrinaje en el desierto. Funcionó. Y entonces, si le sumamos a eso, pues el estar realmente motivados para avanzar sabiendo lo que viene en el futuro, sabiendo que estamos en las inmediaciones del reino de Dios, que estamos acercándonos a la venida de Cristo y que estamos avanzando en este caminar, vamos a estar suficientemente motivados para estar, si es necesario, viviendo en las montañas, construyéndonos refugios o valiéndonos de refugios como pueden ser cuevas, pozos y demás, durante ese tiempo de espera, que no van a ser ni mucho menos 40 años, van a ser muchísimo menos. Y quería comentar todo esto no solo porque he estado recientemente leyendo estos temas, sino porque es una realidad que tenemos que tener presente. No tengamos miedo, vayamos adelante, volvamos a la naturaleza. Ya veis cómo el sistema ha avanzado a tal extremo que se han construido ciudades tan masivas, tan enormes, que la vida se ha vuelto totalmente irracional, se ha vuelto antinatural. Es más, es que la alimentación está llegando a ser tan nociva, tan peligrosa, tan patológica, que casi que nos valdría estar prácticamente viviendo en una especie de semiayuno. Ya hay mucha gente que come una vez al día y es suficiente. Y hay personas que incluso tienen, yo lo hago muchas veces, lo que conocemos como el ayuno intermitente para acostumbrarse a pasar 15, 16, 17 horas en ayunas y permitir que el cuerpo se vaya depurando. Por tanto, no tengamos miedo de eso. Así que quería comentaros esto porque ¿cómo nos vamos a enfrentar a este futuro? Lo vamos a hacer con determinación, con motivación, con confianza, sabiendo que Dios nos va a proveer. Fijaros en los casos no solo del pueblo de Israel en el desierto, sino de muchos personajes como Elías, que trajo por la palabra de Dios una gran hambre, una gran sequía en la tierra de Israel debido a toda la idolatría y toda la maldad que se había apoderado del país. Y sin embargo, Dios le suplió a él, le suplió por medio de los pájaros. No digo que matara pájaros para comer, sino que los cuervos le traían comida y después cuando faltó el agua en aquel arroyo en donde estaba, cuando fue a los pueblos, fue a las pequeñas ciudades de Israel en aquel tiempo, se encontró en Sarepta con una viuda y Dios hizo el milagro de que no le faltara harina en todo el tiempo que durara la sequía, ni harina ni aceite, de manera que tuvieran lo básico para seguir siendo alimentados.
Lo mismo le ocurrió, o parecido le ocurrió a Eliseo, pero Jesús hizo milagros tremendos como la multiplicación de los panes y los peces. A Elías le dio una comida que le duró 40 días y estuvo caminando 40 días hasta llegar al monte Sinaí, al monte Horeb, sin parar, porque Dios tenía una cita con él. Y por supuesto él estaría muy motivado de encontrarse con Dios, y también nosotros tenemos esa motivación. Estamos esperando a Jesús y por tanto tenemos que continuar adelante hasta su venida. Si no llegamos por lo que sea, porque somos perseguidos y alcanzados y porque tenemos que dar la vida por Cristo, pues bien, perfecto, ya estaremos con Él. Pero especialmente cuando hablamos de familias, de avanzar con niños, de avanzar con quizá personas dependientes que no se pueden valer por sí mismas, no tengamos temor, sigamos adelante, avancemos, si no más a prisa, más despacio, pero salgamos del sistema, salgamos de la dependencia de las ciudades, salgamos de la dependencia de los regímenes alimenticios que se nos han impuesto, de los horarios, de todas estas cosas que han llegado a ser totalmente antinaturales. Hemos perdido el norte, como se dice. Volvamos a la naturaleza, porque es en medio de la creación de Dios donde vamos a encontrar el equilibrio que todos necesitamos. En fin, os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.